Lo que presentaré hoy forma parte es el primer momento de una investigación larga, y está ya en presentación, es el primer momento de una investigación larga que hemos definido en al menos 3 etapas. Lo que presento hoy es la primera etapa de esta investigación, que son los resultados cualitativos de esta investigación. ¿Sí? Esta investigación fue acreedora de un fondo de investigación en la Universidad de Santiago y era parte integrante de esa universidad como académico y como profesional en un área estratégica de la universidad, y se me encomendó en cuanto tal la tarea de diseñar una estrategia que fuera pertinente para la población estudiantil en cuanto a prevención y promoción en salud sexual y reproductiva para esa población. Tenía 2 opciones yo, digamos, contratar a un grupo de publicistas o realizar la pega, digamos, hacer el trabajo, como le llaman en Chile. Y prefería hacer el camino largo, que era investigar, para ofrecer algo que fuera pertinente efectivamente, porque en Chile toda campaña ha fracasado en términos de dar respuesta a esta preocupación, digamos, o el abordaje de salud. Entonces, como se señala aquí en este espacio, digamos, la investigación buscaba diseñar una intervención digital de prevención en ITS-VIH y promoción en salud sexual en jóvenes universitarios para esta Universidad de Santiago de Chile. La Universidad de Santiago es una universidad pública, estatal, que recibe estudiantes muy diversos, no solo de Santiago o de la capital, sino que también de otras regiones. Es probablemente la universidad más inclusiva en términos de las estatales de Santiago, digamos, de la capital, ¿no? Inclusive en términos de que incorpora sus poblaciones estudiantiles a distintos segmentos socioeconómicos, sobre todo. Entonces la tarea era esa, ¿no? ¿Qué ofrecer a este grupo de estudiantes tan diversos? Y empezamos a investigar. Nos hicimos una pregunta inicial y luego empezamos a complejizarnos, por favor, Carla, respecto a algunas aproximaciones teóricas. Lo primero que hicimos fue aproximarnos teóricamente a este tema. ¿Qué sabemos? Incorporamos el equipo. En este grupo de investigación yo era el director de esta investigación. Incorporé a este equipo a un profesional, un académico de la universidad en el ámbito de la obstetricia, matrón, que es máster en salud pública, cuya tesis de máster había sido el levantamiento sistemático, revisión sistemática sobre campañas de prevención a nivel global usando telefonía celular. Entonces teníamos ese insumo importante a partir de la investigación de Juliano Anselmi, Juliano Duarte Anselmi. Lo incorporamos al equipo, por tanto, un primer ámbito de reflexión fue la pertinencia o no de la salud digital o digital health para ofrecer una aproximación, una estrategia o por lo menos el soporte, que fuera un soporte pertinente para, desde ahí, ofrecer prevención y promoción. Una primera cuestión. Luego nos preguntamos cómo habían sido históricamente las campañas en Chile para este grupo, la población joven. Bueno, había sido nula prácticamente porque en realidad no se abocaban las campañas a este grupo, sino que más bien tiene una visión más generalista, ¿no? Y además tenía, lo que fuimos leyendo y aproximándonos en términos teóricos, es que el abordaje de la sexualidad había ido adquiriendo en Chile, en el mundo, pero particularmente en Chile, un tono medicalizante, ¿no? Un tono medicalizante, lo que aquí llamamos como, por favor, demasiado abajo. Está un poquito pequeño, pero la idea es ponerle un zoom. Había adquirido un tono medicalizante, un tema biomedicalizante y un tema de gubernamentalidad. ¿Qué significa eso? Que fundamentalmente la aproximación a salud sexual y reproductiva había sido considerada desde un aspecto médico, estrictamente médico, o técnicamente médico, dejando fuera las experiencias propiamente tal, las experiencias en primera persona de las poblaciones, y solamente abordada desde la estrategia o técnica médica. Luego esas estrategias médicas tecnificadas, vale decir, insumadas con las nuevas tecnologías, habían adquirido este tono biomédico, vale decir, en la medida que mayor información tengo el sujeto,
a partir, por ejemplo, de las usos de las redes sociales o la digitalización de la vida, genere un control más cabal de ese sujeto. Y es por eso que adquiere un tono de lo que como se denomina de la gubernamentalidad, vale decir, estrategias muy complejas para el control de estas poblaciones. En su genérico, insisto, no respecto a la población joven. Otro aspecto que nos preocupaba también abordar era la cuestión del riesgo. También bastante en la técnica médica, digamos, preventiva técnica médica, el riesgo se asume como una cuestión únicamente vinculada al tema de la seguridad, ¿no? Una cuestión muy de los seguros, ¿no? De la seguridad. Más, nosotros nos fuimos aproximando a la cuestión del riesgo desde una perspectiva más de Le Breton, ¿no? Del antropólogo francés, en cuanto a la experiencia, ¿no? La necesidad que estas poblaciones, particularmente las poblaciones jóvenes, tienen como rito de paso o como aproximación a la adultez de vivir la experiencia. Y estas experiencias son diversas o variadas: el alcohol, las drogas, la velocidad, en fin, el suicidio o suertes de suicidio o experiencias de suicidio, experiencias siempre al límite, liminales. Entonces el riesgo era mal concebido, o estimamos que había sido mal concebido como una cuestión preventiva, o digamos, desde una perspectiva únicamente desde la seguridad y no desde la experiencia misma. Si lo que estaba en juego era la experiencia y no tan solo el límite o el marco de lo permitido o no. Y bueno, como señalaba, la pertinencia o no de estas herramientas digitales para el levantamiento o la aproximación a estas poblaciones desde una perspectiva de la prevención y la promoción en salud. Respecto a la metodología, con este marco, con estas reflexiones teóricas que venían de este levantamiento de Giuliano sobre el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología móvil, más la cuestión de la medicalización, más la cuestión del riesgo, establecimos un marco, una metodología que definió al menos tres acciones. Lo primero, una revisión bibliográfica que le teníamos con Giuliano en su tesis, luego un grupo focal con estudiantes de la universidad, y finalmente entrevistas a informantes claves que eran muy diversos, que venían de distintas organizaciones y organismos: la OPS, la Organización Panamericana de la Salud; MinSal, que es el Ministerio de Salud en Chile; el College de London, con el que trabajamos cuestiones que ya mencionaré luego sobre comportamientos o modificaciones de comportamiento; la Universidad de North Carolina, con la que trabajamos con una chilena y que trabajó con poblaciones latinas en Estados Unidos; activistas de la disidencia sexual y VIH, también organizaciones de ese ámbito. Desarrollamos dos grupos focales, con grupos, los estudiantes, el criterio de inclusión es que tenían que ser estudiantes muy diversos, y para eso contamos con la colaboración de un grupo de representación o mediador entre los estudiantes y la institucionalidad, que son grupos de representación, en este caso grupos de representación en ámbito de género. Son estudiantes que les nombran, son representantes votados, digamos, son comisionados para llevar estos temas, otros más también, pero este tema en particular. Y con ellas, a este grupo los hicimos parte de la investigación. Se sentaba en la mesa que tomaba decisiones, digamos, ¿no? Y ese grupo nos permitió acceder a esta diversidad de jóvenes, sin que nosotros estuviésemos ahí, digamos. De algún modo eran nuestros mediadores, eran nuestros porteros para acceder a esta diversidad de grupos. A los estudiantes no se les pagó. Se realizaron estas entrevistas y grupos focales o en la universidad o en los lugares de trabajo de los informantes claves. Todo el análisis de la información se hizo a través del software Atlas-T y se hizo un análisis de contenido de estas entrevistas y estos grupos focales. El grupo focal no lo desarrolló ningún integrante del grupo, sino que un externo, una externa, una trabajadora social. Respecto a los principales resultados, con toda esta información, las entrevistas, informantes claves y los grupos focales, dividimos esta información en tres ámbitos. Primero, sexualidad y educación sexual; segundo, consideraciones y experiencias de riesgo; y tercero, el tema de campañas de prevención en ITS-VIH, una suerte de evaluación y propuestas también, que nos entregaran evaluaciones y propuestas de cómo serían para ustedes, para ellos, las campañas que tendrían mayor asidero.
A modo de entregar la información, he puesto estos conceptos claves, E y C, digamos, E estudiante y C informantes claves. Y los numerales son en razón del ámbito al que está haciendo referencia. Respecto a lo primero, sexualidad y educación sexual, si bien en Chile hay educación sexual, es una educación sexual que está acotada, según los estudiantes, o tiene un enfoque biológico centrado en el miedo y cargado de estigmas y sesgos de género. Esto es compartido, esta perspectiva, este enfoque es compartido por los informantes claves, quienes además explicitan la necesidad de abordar otras áreas como el placer. Respecto de este mismo área, digamos, de la sexualidad, los estudiantes señalan que en su etapa escolar, primaria o secundaria, el profesorado, ellos consideraban que no estaban capacitados ese profesorado para abordar las cuestiones asociadas a la sexualidad, a la prevención y a la promoción de la salud sexual y reproductiva. Consideran también los estudiantes que la concepción o el enfoque que les entregan en los colegios, además tiene un enfoque, una concepción reproductivista, es decir, la sexualidad para un fin, este fin es la reproducción, y además machista, que reafirma la viralidad masculina y el argumento para no utilizar preservativo. Respecto de la educación también, los estudiantes señalan que está cargada de tabúes respecto a la sexualidad y la educación sexual, una fuerte influencia en la Iglesia Católica y evangélica frente a las políticas del Estado. Esta influencia se ve reforzada porque en Chile la educación sexual es entregada si bien es obligatoria, los colegios tienen la libertad para escoger el marco que se les entregará en los colegios en cuanto a esta educación sexual. Estos marcos son los planes específicos, ¿no? Y estos planes específicos son postulados por distintas universidades, los diseñan facultades de educación, ¿cierto? En Chile, quien más elabora estos marcos es la Universidad Católica de Chile, digamos. Quien más ha entregado estos marcos de cómo educar en sexualidad a los colegios, y quienes los colegios han más comprado, porque se compran estos marcos, ¿cierto? Se licitan, ¿cierto? Es la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Ese sería el enfoque más, como señalan los estudiantes acá, más influenciada por la Iglesia Católica, evangélica, tabúes, machistas, reproductivistas, en fin. Uno se va dando cuenta, digamos, de cuál es la aproximación, cuál es el diseño, la mano que diseñó aquellos planes y programas que se imparten en los colegios. Finalmente, respecto del tema de sexualidad, hay ausencia, señalan los estudiantes, de espacios para abordar otras expresiones de la sexualidad más allá de la sexualidad heterosexual o heteronormada. Estudiantes y informantes claves también coinciden que existe una ausencia y resistencia para abordar sexualidades de identidades lesbianas, trans e intersexuales, en línea con lo anterior. Respecto al segundo punto, que es riesgo, aquí también apreciaciones de estudiantes y apreciaciones de informantes claves. Escasa información sobre conductas y prácticas sexuales de riesgo. Sesgo sobre el empleo del condón vaginal, desconocimiento sobre su disponibilidad y uso. Las estudiantes no sabían, los y las estudiantes no sabían que existía un condón vaginal. Esto no es un tema que se conversa en los colegios tampoco, recién se aproxima en la universidad y tampoco fluye en la universidad respecto a este mismo tema. Consumo de alcohol y drogas como factor de riesgo en las prácticas del sexo, señalan las y los estudiantes. Las y los estudiantes además argumentan que para lograr una práctica sexual responsable, la base es el autocuidado, la responsabilidad afectiva con la comunidad y parejas sexuales. Esto es súper clave, esto fue una novedad cuando discutimos con el grupo sobre cómo abordar este tema. La cuestión de la comunidad, de la conciencia de comunidad, nunca apareció, digamos, como entre el grupo, digamos, ¿no? Como una cuestión relevante. Sin embargo, apareció en el grupo focal la consideración de la comunidad, es decir, del todos, no tan solo la pareja con quien estoy, sino que lo más un todo, digamos, una suerte de entrelazamiento afectivo, y en este caso afectivo sexual, que es necesario tener en consideración, ¿no? Cuidarnos, finalmente. No solamente cuidarme, sino que cuidarnos. Por eso es que es una de las cuestiones más novedosas de esta investigación. El aumento de ITS, informantes clave, señala,
señalan estos informantes clave, obedece a múltiples factores. Etapa de experimentación, escasa información, menor conciencia del riesgo, alto consumo de alcohol y drogas, mayor accesibilidad sexocausal, pérdida del miedo al VIH, transformaciones en los hábitos de conductas sexuales y no uso de preservativos. Esto es una síntesis de todo lo que apareció por informantes clave asociados al riesgo. Consultados cuáles eran estos factores que incrementaban riesgo según ellos. Según el informante clave, se van identificando, este textual, se van identificando los grupos a través de sus prácticas, el tipo de relación que tienen y el uso que hacen de sus cuerpos, menos desde una perspectiva identitaria y más desde su práctica misma. Eso también es interesante. Más allá de ser un sujeto homosexual o no, la práctica probablemente uno tendría que consultar o auscultar más respecto de las prácticas que respecto de las identidades. No se gasta en prevención, señala una médica, en este caso una médica saludista. Alto costo de preservativos, estos son los estudiantes, prejuicios sobre la calidad de preservativos estatales, los que se entregan gratuitamente en los consultorios, el tema de salud público, son gratuitos, son estatales, digamos, no hay una marca asociada a ese preservativo. Los que se entregan también en las condoneras, en los colegios o en los bares, por ejemplo, también son públicos. Y hay un prejuicio asociado a la mala calidad de estos. No hay ninguna prueba, evidencia que se hayan roto, que sean de mala calidad, sino que hay un prejuicio asociado al preservativo estatal, digamos. Por favor, siguiente. Eso respecto de riesgo y finalmente respecto de la valoración de campañas. 5. Es más o menos tomando las dos cosas, los dos aspectos anteriores, sobre esta ausencia, más bien una entrega de información, educación sexual muy sesgada, machista, heteronormada, en fin. La campaña probablemente, o así lo evalúan los estudiantes, van en esa misma línea, digamos, son campañas que están basadas en el miedo, que no informan sobre afectividad, erotismo, goce, sexualidad, no informan sobre ITS, cómo prevenirla, ni qué hacer una vez que se tiene. También destacan este aspecto de la medicalización respecto de estos grupos de riesgo. Insistir en los grupos de riesgo puede, esto según el informante clave, puede generar discriminación y estigma respecto a esa misma población. Por tanto, abordar la prevención de manera transversal, dirigiéndose a la totalidad de la población, pero reconociendo grupos específicos, sería relevante. Reconociendo disidencias y diversidades, enfocándose en conductas y no en la segregación de los grupos. Por ejemplo, un estudiante señala, por mucho tiempo pensé que esto era un tema de homosexuales, y solo hombres homosexuales, porque lo veía eso en la televisión y así nos dijeron desde chicas. El ITS y VIH en particular. Normalizar que somos seres sexuales, una cuestión que señalan las estudiantes, abordar la cuestión de la importancia del uso, es decir, informar respecto al uso práctico del preservativo para pene y vagina, señalan las estudiantes, visibilizar conductas de riesgo, reconocer la diversidad afectiva y sexual, promoción de la educación sexual, en fin. Por favor, vamos a... No, vamos a las conclusiones. A partir entonces de este levantamiento inicial de la primera etapa de esta investigación, que consistió en el levantamiento cualitativo de información con grupos focales, estudiantes e informantes claves, es que, y en estos tres aspectos en los que dialogamos, educación sexual y sexualidad, riesgo, las consideraciones de riesgo y qué elaborar, cómo elaborar, hacer una bajada crítica de las campañas y qué hacer en términos de qué propuesta realizar, es que concluimos la primera etapa con estas conclusiones, digamos, con estas conclusiones que aquí se informan. Es importante, primero, levantar determinantes económicos, políticos, sociales, culturales en salud sexual y reproductiva. No somos un grupo heterogéneo, la sociedad chilena, por tanto las cosas que suceden con ellos respecto a su salud sexual y reproductiva es diversa. Y atender a esa diversidad requiere conformar equipos que aborden estos componentes políticos, sociales, culturales, en salud sexual y reproductiva. La sociedad chilena y hoy por hoy la sociedad también que vive una importante dinámica migratoria. Segundo punto, diseñar estrategias de prevención en salud reproductiva integrales, coordinadas y con la participación de diversas actorías involucradas. En este caso, la involucración o el involucramiento directo de la población juvenil.
no eran nuestros informantes, sino que estaban sentadas en las mesas de las decisiones. Promover la sexualidad como una práctica natural, asociada al disfrute, al goce, al relacionamiento y a la socialización como parte de la vida cotidiana de las personas. Esto dice directa relación con la cuestión del riesgo, digamos. Cuando observamos la sexualidad como una cosa a llegar en la adultez y por tanto la experiencia de la sexualidad implica someterse a una serie de extremos, de acciones liminales, haces de la sexualidad una cuestión a temer, ¿no? Y sobre todo cuando viene cargada de esta carga preventiva del miedo, digamos, es parte de la vida cotidiana, es parte de la socialización. Incluir la responsabilidad afectiva o comunitaria como un eje central de las campañas de prevención. Es importante también, uno de los temas más novedosos según nuestro criterio del grupo. Consultar ampliamente a los grupos destinatarios y darle voz en el diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones es también un aspecto importante. Ciencia ciudadana, finalmente, ¿no? Hacer ciencia o intervención desde las comunidades. Instar a un diálogo permanente entre los centros de investigación y los equipos de acción directa en salud. Ahí hay un puente muchas veces no tan bien transitado, digamos, ¿no? Entre las universidades o los centros de investigación de estos temas y quienes finalmente aplican estas prácticas o estas propuestas o protocolos, en fin, ajustes o estrategias. Lograr esfuerzos mancomunados y multidisciplinarios entre organizaciones de la sociedad civil, comunidades políticas y científicas. Alentar al acompañamiento y guía de las y los jóvenes en el acercamiento a su propia sexualidad, lo que hablábamos de estos espacios liminales. Con esto ya concluyo. Valorar los aspectos experienciales de la sexualidad juvenil, recogiendo narrativas en primera persona sobre las vivencias sexuales y su rica complejidad. Solo queda desechar algunas cuestiones, campañas que nos hablan de modelos de comportamiento ideal y estereotipado, así lo que no. Lo último, la proyección. Como es la primera etapa de esta investigación que al menos vislumbra tres, esta segunda etapa la hemos desarrollado desde estos resultados, digamos, de este levantamiento de información cualitativa. Nos planteamos un segundo momento junto con la UOC, con la Universidad Oberta de Cataluña, con Manuel Armayones, ahí el grupo del profesor Manuel Armayones, para abordar las cuestiones de comportamiento, modelamiento de comportamientos y el uso de Digital Health, que la UOC tiene bastante experiencia ahí. Sobre todo el centro que no sé si dirige, creo, puedo equivocarme, Manuel. Pero elaboramos ahí una mixtura bastante interesante entre estos levantamientos y como paso a la segunda etapa hicimos un nuevo análisis de esta información cualitativa en base a lo que se llama la rueda de cambio de comportamiento, investigando barreras y facilitadores para el cambio de comportamiento. En este caso la pregunta es cómo lograr sexo seguro, y eso lo fuimos trabajando con Manuel. Tenemos un segundo artículo asociado a cuál es la respuesta, cómo lograr sexo seguro en términos de barreras y facilitadores desde este caso Behavior, ¿no? Behavioral Science. Con MIT hemos trabajado sobre todo desde estas respuestas que logramos, qué hacer, cómo hacer y qué decir, montarlas en redes sociales, todo lo que implicaría sobre todo redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y además estamos trabajando, y aquí le pongo un asterisco, un lugar, digamos, interesante abordar el tema de la inteligencia artificial. No está cerrado, sino más bien estamos llenos de preguntas. Parte de esas preguntas están acá abajo, para algún momento hablarlas. Con UCL, con University College London, estamos trabajando más específicamente ciencias del comportamiento con el equipo de Susan Mickey, el centro de cambio de comportamiento que tiene ahí en UCL. Finalmente conformamos un grupo de investigación asociado a distintas universidades en Chile, la Universidad de Desarrollo, la USACH, la Universidad de Santiago, la Universidad Bernardo Higgins, la Oberta de Cataluña, UCL y MIT, y estamos trabajando finalmente para ofrecer a la política pública, digamos al MinSal, por eso se señala al final al MinSal, al Ministerio de Salud, algo medianamente estudiado a partir de evidencia, ¿no? Comenzaba señalando que tenía dos caminos cuando me encomendaron esta tarea de ofrecer prevención a la población juvenil en los SACH. O contratar a un equipo de publicistas, o hacer la tarea, digamos, ¿no? Ponerse la tarea de investigar. Ha sido largo el camino, porque esto inició en el 2019, estamos en el 2024. Pandemia de por medio, una crisis
política en Chile además, que también alentó los procesos, pero creo que vamos bien encaminados. Estamos terminando el segundo momento y el tercer momento es este precisamente, el doctorado, que considera la relación con el Departamento de Antropología, la Universidad Autónoma de Barcelona, hacerla, digamos, a partir de este proceso doctoral, digamos, hacernos más preguntas que respuestas, pienso yo que en esta etapa. Quiero agradecerles por la escucha atenta.